los indicadores financieros? Después me adelanto. Me toca poner la mano acá encima. El primer grupo de indicadores o razones financieras corresponden ¿a cuál? ¿Tú qué dices, analista? ¿Cuál es el primer grupo de indicadores que se utilizan a la hora de trabajar con un presupuesto? Los indicadores de liquidez. Bueno, eso simplemente es como un repaso que ustedes ya van a tener. Liquidez. Entre esos indicadores de liquidez, ¿cuáles son los que tenemos de mayor importancia y los que debemos considerar a la hora de evaluar un presupuesto? El primero, lo voy a enumerar acá, la razón corriente. Razón corriente. Recordemos un poco que los indicadores de liquidez que nos muestran la capacidad de hacer efectivo o de volver efectivo los activos, la capacidad de volver efectivo. La razón corriente nos muestra la liquidez, al relacionar ¿qué cuentas? El activo corriente frente al pasivo corriente, ¿no es cierto? Bien, entonces estamos relacionando el activo corriente frente al pasivo corriente. ¿Cómo podemos interpretar los resultados obtenidos en la razón corriente? Entonces, si el valor es mayor a 1, ¿qué podemos decir frente a la liquidez? Que es bueno. El primer todavía no. Grupo de indicadores. Ahora vamos a ver con el segundo grupo de indicadores. Se refiere a la parte de rentabilidad. Cuando hablamos de rentabilidad nos referimos a los indicadores relacionados a el rendimiento de la empresa, desde varios puntos de vista. El primer indicador de rentabilidad es el margen bruto. Ese margen bruto nos va a mostrar la rentabilidad de la empresa, después de descontar el costo de ventas. En términos de fórmula, ¿cuál es? Es la utilidad bruta sobre ventas. La utilidad bruta sobre ventas. Para el caso de algunas empresas se puede tomar también la utilidad bruta sobre ingresos operacionales o ingresos totales de la empresa. Se tomaría la utilidad bruta sobre ventas. Este indicador, entre más alto sea mucho mejor. El porcentaje depende del sector en el cual esté ubicado la empresa o en el cual se desempeña la empresa. Entonces, entre más alto sea, mucho mejor. Si es negativo, si llega a ser negativo, representa una pérdida para la empresa. O sea que en el desarrollo de su actividad principal, en este caso, descontando el costo de ventas, ya nos muestra pérdida, pues sería muy deficiente para la empresa. Vuelvo y repito, entre más alto, mucho mejor. Se recomienda que sea un porcentaje superior al 60% en promedio, pero obviamente depende del sector. El segundo indicador de rentabilidad es el margen operacional. El margen operacional nos refleja la utilidad del desarrollo de la actividad principal
de la organización, de la actividad principal. Estamos mirando la actividad principal y en ese caso sería la utilidad operacional sobre ventas. Obviamente se tiene que, si una empresa tiene un bajo margen bruto, es muy posible que el margen operacional también sea bajo. ¿Sí? Aquí prácticamente, ¿qué se descuentan? Los gastos operacionales. Si nosotros miramos el ejercicio que estamos trabajando, en ese caso se deben descontar los gastos operacionales. A la utilidad bruta obviamente se les descuentan los gastos operacionales y eso nos daría la utilidad operacional que la estaríamos relacionando acá. Nuevamente, entre más alto sea, mucho mejor. Entre más alto sea, mucho mejor. Y evitando que tenga un valor negativo. Evitando que nos dé un valor negativo. Y el último indicador de rentabilidad es el margen neto. Margen neto. O utilidad neta. Básicamente ese indicador es la utilidad neta sobre el nivel de ventas. La utilidad neta sobre ventas. Nuevamente, entre más alto sea, mucho mejor, y evitando, entre todo, que sea un valor negativo. Este es el menor valor entre los tres en cuanto estamos manejando la parte de rentabilidad. Siempre coincide que será el menor valor, a menos de que se tengan unos ingresos operacionales o ingresos no operacionales mayores que permitan mostrar un desarrollo de otras actividades de la empresa. Son pocos los casos en los cuales las empresas muestran un mayor nivel de ingresos por otras actividades, pero se puede llegar a presentar. Estos indicadores casi siempre se muestran en términos de porcentaje, términos porcentuales. Cuando hablamos de estos indicadores de endeudamiento, se muestra la participación de los acreedores, en la empresa. Entre más bajo sea ese indicador de endeudamiento, mucho mejor. Entre más bajo sea, mucho mejor. El primer indicador de endeudamiento es el endeudamiento total. Ese endeudamiento total, ¿cómo lo definimos? ¿Cómo se establece ese endeudamiento total? ¿Es qué? Es. ¿Sí? ¿No lo recuerdan? Pasivo total dividido entre activo total. Pasivo total dividido activo total. Por 100 para manejarlo en términos porcentuales. Si ese indicador supera el 60%, si ese indicador supera el 60%, eso quiere decir que los acreedores son dueños de la empresa. Si ese indicador supera el 60%, quiere decir que está en manos de los acreedores de la empresa. ¿Qué valor se recomienda como máximo? Un 40%. Obviamente depende de cada empresa, ¿no? Depende de cada caso, pero se recomienda que el valor máximo sea un 40%. Si está en un 60%, está totalmente endeudado. Endeudamiento
financiero. Cuando hablamos de endeudamiento financiero, hablamos de las obligaciones financieras dividido entre las ventas. Pueden tomar, sí, las ventas netas, obviamente multiplicado por 100 para trabajar en términos porcentuales. ¿Qué nos refleja cuando hablamos de endeudamiento financiero? ¿Cuál es el porcentaje adecuado? Oye, si es un 60% es demasiado alto. Se recomienda que máximo sea un 15%. Es que máximo, si tenemos unas obligaciones financieras de ese valor 15%, ya es demasiado alto frente a la relación de ventas netas. Obviamente algunas organizaciones requieren un apalancamiento mayor que otras, pero no se recomienda que sea el endeudamiento tan alto y en esta parte financiera de igual forma. O sea, se recomienda que sea moderado ese endeudamiento financiero. Bien. Entonces veamos aquí el tercero, que es la concentración del endeudamiento. Concentración del endeudamiento a corto plazo. Básicamente se muestra a través de ¿qué? Del pasivo corriente dividido entre el pasivo total. Pasivo corriente dividido el pasivo total. Nos muestra la participación total de ese endeudamiento a corto plazo frente al pasivo total. O sea, ¿qué tan alta es la concentración a corto plazo de mi endeudamiento? Si ese endeudamiento a corto plazo está muy elevado, si está muy elevado, se puede presentar en liquidez. O sea, si es muy alto, se presenta en liquidez. Si es muy alto, se presenta en liquidez. Podemos hablar de que si esa concentración del endeudamiento es mayor a un 40%, podemos ya presentar situaciones de liquidez. Y si es muy bajo, se pueden presentar altos costos financieros. Bueno, depende de los niveles de la organización, pero si es demasiado bajo, estamos hablando por ahí de un 20 o un 15% que se presenta, entonces se presentan altos costos financieros, o sea que los intereses serían muy altos. Obviamente va a gozar de liquidez temporal, pero va a tener que pagar unos altos costos financieros. Eso se puede aplicar a las empresas y también a nivel personal. Y estos son como a grandes rasgos los indicadores de endeudamiento, que son como los básicos. Obviamente hay varios, ¿no? Hay muchos, pero estos son como los más importantes, los más manejables. Bien.